Entonces, el doctor Benito Blanco va a hablar sobre prevención del desarrollo del pie diabético. Es licenciado en Medicina por la Universidad Complutense, hizo su especialidad de endocrinología también en este hospital, se doctoró en este hospital, hizo la tesis doctoral y actualmente es jefe de sección del Hospital Virgen del Prado de Talavera de la Reina. El doctor Blanco, cuando quiera, tiene la palabra. Buenos días a todos. Muchas gracias, Marisa, por tus palabras. Muchas gracias al comité organizador por haberme invitado a participar en esta interesante mesa de debate. Y el tema que se me ha encomendado es la prevención del desarrollo del pie diabético. Como posiblemente todo el mundo sepa, el día 14 de noviembre, o sea, pasado mañana, se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Día que coincide, curiosamente, o al menos así se puso, no es una coincidencia, sino que se puso, con el nacimiento de Banting. Banting, junto con Bess y Paulescu, fueron los descubridores de la insulina. Y Banting, con su descubrimiento, indudablemente salvó muchísimas vidas, pero nos dejó un legado terrible. Ese legado es el de las complicaciones de una enfermedad de largo tiempo de evolución que, como ha dicho el doctor Mayol, muchas veces no sabemos tratar de forma adecuada o no llegamos en el momento que es necesario estar. De todas las complicaciones de la diabetes, posiblemente una de las más traumáticas, indudablemente, es la amputación del pie, que acontece en supone más del 70% de las amputaciones no traumáticas que se deben precisamente a la diabetes. Y esto, indudablemente, tiene un impacto enorme. Y tiene un impacto en la morimortalidad. En el momento en que se diagnostica a un paciente con úlcera de pie diabético, su pronóstico de vida cae de forma progresiva. Tiene un importante impacto económico. Esta comparación de los diversos estadios de la escala de Wagner, una de las escalas más simples a la hora de clasificar la úlcera del pie diabético, aquellos pacientes que están en estadio 5, o sea, un pie gangrenado y con enfermedad sistémica, tienen un coste 2 veces al paciente que tiene un estadio grado 1. Y esto ya supone un importante impacto. Pero no solamente tiene impacto a nivel individual, sino también a nivel general. Este es el coste directo que supone el tratamiento del pie diabético y amputaciones en Estados Unidos. Un coste, hablan de billones, 17 billones al año, y que es superior al tratamiento que actualmente estamos utilizando para cualquier tipo de cáncer. Y no solamente un impacto en cuanto a supervivencia y en cuanto a costes económicos, sino, como decía el doctor Mayol, un impacto sobre la familia. Este 14 de noviembre es precisamente el Día Mundial de la Salud, que se dedica al impacto que la diabetes tiene en el grupo familiar. Un impacto de auténtica angustia y de auténticos miedos frente a muchos problemas, como la hipoglucemia o, en este caso, el pie diabético y lo que supone una amputación en este tipo de pacientes. La Organización Mundial de la Salud define el pie diabético como un síndrome en el cual convergen diversas enfermedades y posiblemente la más traumatizante, la más impactante, la que desencadena el proceso, sea la neuropatía. La neuropatía lo que hace es que desprotege al pie de los posibles impactos del tipo que sea, tipo traumático, o la presencia de pequeñas zonas de erosión, zonas de hiperkeratosis, que se producen a la hora de la formación del callo, que si no son correctamente diagnosticadas y tratadas, tienen una evolución tórpida hacia la formación de una pequeña
hemorragia, esto evoluciona de forma progresiva, donde hay una descomposición de la piel y finalmente, en los procesos más avanzados, cuadro de osteomielitis. Y esto está agravado por otra de las enfermedades que suele acompañar al paciente con diabetes, que es la arteriopatía diabética, y si a todo esto se le suma la infección que muchas veces tienen, da lugar a lo que es el pie diabético. Un pie donde hay una situación ulcerosa que profundiza en los tejidos, en los ligamentos y en el hueso, y que se acompaña de infección y de isquemia. Esto, que tiene una incidencia superior al 2% de forma anual, está entre el 2 o el 10%, muchos de ellos acaban en amputaciones. Como consecuencia también de esta neuropatía, otra patología importante que vemos, aunque quizás con menor frecuencia, viene afectando a un 9% de la población diabética, es la artropatía de Charcot. La artropatía de Charcot supone un derrumbe del arco plantar y en los principios, donde hay que tener una predisposición al diagnóstico, nos encontramos con un pie en estas condiciones, un pie hinchado, un pie enrojecido, doloroso, para el cual hay que tener pues, ese criterio de sospecha diagnóstica, porque en el principio, donde la radiografía es posiblemente el dato más relevante, a veces en el principio no se puede diagnosticar esta artropatía de Charcot y pasa el tiempo y es un proceso que va a más. Actualmente, a pesar de lo que hemos avanzado, y como decía al principio, no somos capaces de prevenir el desarrollo del pie diabético. Supone actualmente en España un nivel de amputación de 17 pacientes por 100.000 habitantes. En la zona de donde yo vengo, nosotros asistimos un área aproximadamente de 200.000 habitantes, tenemos teóricamente una incidencia de 35 a 40 pacientes por año con esta patología. Afortunadamente, no todas nuestras úlceras de pie diabético son úlceras que tengan isquemia e infección, pero que sí hay que conocer en qué situación están. Son úlceras superficiales que no afectan, como la úlcera, esa terrible de pie diabético, a estructuras profundas, que se quedan en la superficie del pie y que la más frecuente de todas ellas es la úlcera neuroisquémica. Viene a ser el 50% de los casos. Es una úlcera que tiene un riesgo elevado de infección. Es un pie que ha perdido la sensibilidad, que tiene una granulación deficiente, que cuando se le palpa es un pie frío, con un pulso ausente y que se coloca fundamentalmente en los márgenes del pie y de los dedos. Algo menos frecuente son las úlceras neuropáticas, ocupan el 35% de este tipo de úlceras. Es una úlcera indolora que tiene pulsos, que es una úlcera con aspecto de sacabocados, que se localiza fundamentalmente en la planta del pie, pero también en el retropié y en los márgenes del pie, que asienta fundamentalmente sobre callosidades y que cuando se toca ese pie es un pie seco y caliente. Y algo menos frecuente son estas úlceras neuroisquémicas, que son úlceras dolorosas, con ausencia de pulsos, con márgenes irregulares, que afecta fundamentalmente a los dedos del pie, en los cuales no se ve, a diferencia de la neuropática, callosidades, y que nos encontramos con un pie frío y cianótico. Pero antes de llegar a este pie, a esta situación tremenda de lo que es el desarrollo de la úlcera, lo que nos encontramos es un pie de riesgo. Y el pie de riesgo es el que en la clasificación de Wagner ocupa el grado 0. Ese grado es un pie en el que efectivamente no hay lesión, pero que tiene unas características anatómicas concretas. Son pies con callos gruesos, con deformidades óseas, con cabezas metatarsianas prominentes y con dedos en garra. Y es un pie que puede evolucionar en esa pirámide en función de las dos columnas que tiene a uno y a otro lado.
La columna de la izquierda de ustedes marcaría la situación de hiperglucemia. Una hiperglucemia mantenida supone el desarrollo de la neuropatía y de la vasculopatía, que condiciona el desarrollo de la úlcera. Y la columna de la derecha es algo que nos atañe directamente a todos, que es la asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria, muchas veces el dejar pasar, la desidia del propio médico ante la exploración que hace que a veces la úlcera o el pie no se reconozca de forma adecuada. Nuestros pacientes no siempre es el paciente fetén, el paciente limpio con unos pies estupendos, sino es precisamente este tipo de paciente. Un paciente que tiene difícil acceso a la atención sanitaria por múltiples motivos, por desidia, por depresión, por pérdida de la posición social y familiar y también por ausencia de autocuidado. Que presenta una complejidad terapéutica y una comorbilidad. La mayoría de los pacientes son pacientes de diabetes tipo 2, el 85% frente al 15%, con una edad promedio por encima de los 65 años, con una evolución de la diabetes de más de 15 años y generalmente afecta más a hombres que a mujeres. Y que además tienen un pobre control metabólico, niveles de hemoglobina glicada por encima de 8,5. Ustedes saben que lo ideal son niveles de hemoglobina glicada por debajo de 7. La mayoría de ellos insulinizados, que están afectados también de otras complicaciones como la retinopatía diabética, que suelen ser fumadores activos o exfumadores, que tienen enfermedad arterial periférica y, sobre todo, que padecen de una neuropatía. ¿Cómo enfrentamos el pie de riesgo? ¿Cómo nos enfrentamos o cómo enfocamos la relación con nuestro paciente que puede ser propenso a desarrollar un pie de este tipo? Cuando hacemos la anamnesis, es importante hablar con el paciente, mirar al paciente, porque el paciente tiene su mundo y su mundo es el que nos viene a contar. Muchas veces son pacientes que tienen una disminución de la agudeza visual y eso se nos pasa muchas veces por encima, que tienen hábitos tóxicos, hemos visto que el 50% son fumadores o lo han sido y que además a veces son bebedores. En la exploración del pie del paciente con diabetes influyen una serie de factores, unos factores locales, y uno de ellos es el calzado. A veces es un tema que se nos olvida, valorar el tipo de calzado que tiene el paciente. No es tan importante solo palpar los pulsos o ver si el paciente tiene sensibilidad o no. El primer paso cuando se descalza es examinar el calzado, fundamental, porque estas son características de un calzado ideal, que tenga un largo, un ancho y un alto adecuado, que el tacón tenga una altura suficiente, que no sean esos tacones en punta, en aguja, que algunas mujeres se ven obligadas a llevar por unas cosas o por otras, que tenga un contrafuerte rígido, que la puntera sea cuadrada o redonda, que el zapato ajuste adecuadamente mediante cordones, que esté libre de costuras y protegidas por forro. El paciente tiene que pasar la mano por ese zapato para ver si hay, porque cuando se pierde la sensibilidad no es consciente de los pequeños roces que pueden llegar a desencadenar una úlcera, como veíamos antes. Y, por supuesto, que lleve calcetines, parecen cosas obvias. El otro tema a considerar antes de poner la mano en el pie del paciente es ver la arquitectura de ese pie. Bueno, arquitectura en función de la cual hay zonas de presión. No es lo mismo un pie cabo que un pie con un arco normal o un pie hundido. Porque en esas zonas de presión se desarrollan áreas de hiperkeratosis que, como hemos visto antes, debajo de estas áreas de hiperkeratosis a veces aparecen úlceras que el paciente, debido a que tiene una neuropatía y no nota la presencia de esa úlcera o esas pequeñas hemorragias, desarrolla cuadros sobre cualquiera de estas zonas de presión. De tal manera que si algo habría que transmitir hoy, una de las ideas
a transmitir cuando se examine un pie de un paciente con diabetes es que las callosidades en la planta del pie deben ser 0. Esto significa que todo paciente al cual examinemos y que presente callosidades o zonas de hiperkeratosis debe ser derivado en la medida de lo posible a alguien con experiencia, fundamentalmente los podólogos, para que lime y limpie esas zonas de hiperkeratosis. También, aparte de factores locales, hay factores generales. Indudablemente, el factor general más importante es la hiperglucemia que presentan estos pacientes, también los niveles de lípidos, la situación de presión arterial. Fundamental, cuando un paciente desarrolla una úlcera, ser todavía mucho más estricto en el control de la diabetes, no por desarrollar la úlcera, bueno, ya hemos llegado, ya no merece la pena, al contrario, por cada punto de hemoglobina glicada hacia arriba disminuye el área de curación de las úlceras del pie. Y los objetivos de control deben ser estrictos e individualizados. En pacientes de reciente diagnóstico, el nivel de hemoglobina glicada que se aconseja son niveles por debajo de 6,5. En pacientes de algo más de evolución, de más tiempo de evolución, el nivel aconsejado es estar alrededor de 7, y en aquellos pacientes con otras comorbilidades, donde un control demasiado estricto de la glucemia puede llevarles a situaciones peligrosas de hipoglucemia, el nivel se relaja a 7,5 o 8%. Indudablemente, la presencia de hiperglucemia condiciona el desarrollo de la neuropatía en función del tiempo y de la magnitud de esa glucosa, y que, como decía antes, es el factor más importante del inicio de la enfermedad, porque lo que hace es que quita al pie la percepción de cuerpo extraño ante cualquier situación. Los síntomas y signos propios de la neuropatía, ya de todos conocidos, son síntomas sobre los que hay que preguntar y también explorar. El otro factor importante en el que la hiperglucemia es determinante es el desarrollo de la arteriopatía periférica. No es el que condiciona el inicio de la enfermedad, pero sí es el que lo agrava. Y esta situación de la arteriopatía viene agravada sobre todo por la glucosa y sobre todo por el tabaco. El paciente con una enfermedad arterial periférica es un paciente, cuando examinas el pie, que presenta unas uñas engrosadas, que tiene atrofia de piel y de faneras, que tiene atrofia del tejido celular subcutáneo, úlceras de cicatrización tórpida, un pie frío, ausencia de pulsos, palidez con la elevación del pie, retraso del llenado venoso tras la elevación del pie, eritema con el declive y, finalmente, necrosis. Por lo tanto, en la prevención de la enfermedad de la arteriopatía periférica y de la neuropatía es fundamental un control óptimo y precoz de la glucosa, abandono del tabaquismo, control del perfil lipídico y control de la tensión arterial. En las consultas que desarrollamos habitualmente, el tiempo es el que es, 10 minutos por paciente, 12 como mucho, y eso a veces distancia al médico del paciente. Tanto que a veces nos conformamos con preguntar, ¿tiene usted ardor de pies? ¿Tiene dolor cuando anda? ¿Tiene sensación de cuerpo extraño en el pie? Bueno, pues todo eso que el paciente puede decir que sí o que no descarta la exploración, porque puede haber ausencia de síntomas que el paciente no reconozca y que la única posibilidad de un diagnóstico adecuado es palpar y tocar el pie diabético. Llegamos así a lo que es la exploración de la sensibilidad y la exploración vascular. La exploración de la sensibilidad del pie diabético se hace fundamentalmente exploramos 3 sensibilidades: la sensibilidad táctil, la térmica y la vibratoria, con un aparato tan elemental como es el monofilamento de Siemens-Weinstein, que tiene una sensibilidad del 60 al 90%, díganme ustedes una técnica con una sensibilidad tan alta, y una especificidad entre el 34 al 86%.
Otro aparato complejo que usamos en el pie diabético es el diapasón y aquellos más afortunados el biotensiómetro, con una sensibilidad también alta del 83% y una especificidad del 63%. Es decir, que con unos aparatitos pequeños podemos hacer mucho por ese paciente que tiene un riesgo de desarrollar una úlcera en el pie. Y la otra parte que exploramos es el vaso. Y lo que hay que hacer es ver el pie, inspección isquémica, inspección de ese pie, palpación de los pulsos y una técnica quizás ya sigue un poco más compleja y que no todo el mundo lo tiene, aunque tampoco, como veremos, es demasiado, es el índice tobillo-brazo. Bueno, la inspección de un pie isquémico es un pie que impresiona, como hemos dicho antes, de frío, ausencia del vello, con alteraciones ungueales y con lesiones tróficas. Fundamental levantarse y palpar el pie del paciente, palpando el pulso pedio, palpando el tibial posterior. Y luego, esta exploración de índice tobillo-brazo, que puede llevar un tiempo de unos 15 minutos, esto ya posiblemente en el desarrollo de la consulta no se puede hacer, pero que sí que es interesante hacerlo de forma diferida, mide la diferencia, el cociente entre la presión tomada en el tobillo, la presión máxima tomada en el tobillo y la presión máxima tomada en el brazo. Este es el aparataje, posiblemente todos ustedes conozcan, lo que es un esfingomanómetro, un gel conductor y una simple sonda Doppler. Bueno, la colocación del aparato del esfingomanómetro para tomar la tensión en el pie y en el brazo, y la interpretación es esta. La normalidad es un cociente entre 0,9 a 1,4. Por encima de 1,4, la mayoría de las veces estamos frente a una calcificación de la arteria y por debajo de 0,9 un riesgo de isquemia. Riesgo de isquemia que a veces tiene falsos positivos porque, como saben, la arteria, la capa media de las arterias en el paciente con diabetes tiene una tendencia a la calcificación. De ahí que es importante hacer estas técnicas en conjunto, palpar los pulsos y hacer el índice tobillo-brazo, porque a veces si no palpamos los pulsos y tenemos un índice tobillo-brazo por encima de 1,4, eso estamos frente a una situación de un falso positivo. Ya para terminar, las recomendaciones actuales en la prevención de la úlcera del pie diabético, ¿cada cuánto tiempo tenemos que revisarlo? Pues la última guía de la Federación Internacional de Diabetes habla de 4 categorías. La categoría 0, el riesgo de úlcera sería muy bajo. Son pacientes que no tienen pérdida de sensibilidad y que conservan los pulsos, y en ellos una vez al año es necesario, yo diría que obligatorio, ver ese pie. Cuando el riesgo es algo mayor, que está calificado como riesgo bajo, hay una pérdida de la sensibilidad o una ausencia de pulsos, la exploración se debe hacer cada 6 a 12 meses. Cuando el riesgo de úlcera es moderado, entendiendo como tal la pérdida de sensibilidad más la ausencia de pulsos o pérdida de sensibilidad con deformidades o alteración de los pulsos con deformidad, el tiempo de exploración debe hacerse con más frecuencia, cada 3 o 6 meses, y cuando ya estamos en un riesgo de úlcera alto, con una pérdida de sensibilidad o de ausencia de pulsos, más uno de los siguientes, historia de úlcera de pie, amputaciones o enfermedad renal terminal, esto se debe hacer cada 1 a 3 meses. Desde luego, mal haríamos si exploramos al pie y no se registra. Nosotros en el área nuestra tenemos una relación importante con la atención primaria y el sistema que ellos utilizan, que es el sistema turriano, se recoge la exploración de lo que he dicho. Ahí permite recoger por parte del médico que sea o de la enfermería que haga la exploración del pie, cuál es la situación de ese pie. Y es importantísimo dejar registro de ello para saber que efectivamente ese pie se le hace los controles adecuados en la forma que hemos dicho y con la frecuencia que hemos dicho. Por lo tanto,
conclusiones para llevar: fundamental, levantarse del asiento y mirar el pie, evitar las callosidades, controlar siempre factores generales como la glucosa, los lípidos, la tensión, por supuesto, descartar la isquemia y la infección y evitar el tabaco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Blanco, por su espléndida charla, por ajustarse a su tiempo, que también es importante. Y a mí me gustaría, si alguien tiene una pregunta que la tiene que hacer ya, que la haga, y si no, esperamos a la mesa redonda del final para hacer todas las preguntas en conjunto, si les parece, en la mesa del final donde estén todos los ponentes. Yo, por hacer un pequeño resumen, solo una frase me gustaría decir la importancia de la prevención en diabetes, la visita a nuestros podólogos y usar buenos zapatos. Se resumiría en esto, ¿no? Sí, fundamental. O sea, y luego ya pasar al médico. Indudablemente sospechar que un paciente con diabetes de años de evolución puede desarrollar una úlcera, que es importantísimo descubrir ese pie, y que cuando aparezca, aunque sean esas callosidades, esas zonas de hiperkeratosis, los podólogos tienen mucho que decir y mucho que hacer. Creo que son unos magníficos profesionales que, desgraciadamente, no están reconocidos donde tienen que estar reconocidos. Es difícil a veces llegar a ellos. Nosotros en el área nuestra de Talavera de la Reina, que es de donde yo vengo, tenemos la posibilidad de una revisión 2 veces al año, pero actualmente ha habido discrepancias con los podólogos de allí. Yo creo que incluso hemos llegado a perder eso. Pero independientemente de eso, yo creo que la exploración de un pie está feo de quizás decirlo, pero son 30 o 35 euros. ¿Qué 30 o 35 euros, Dios mío, merece la pena para evitar una amputación que tan traumática resulta para todo el mundo, no solamente para el paciente, sino también para la familia?